Bueno, muchas gracias, Gedeón, primero que todo por coorganizar esta actividad y a todos ustedes por estar acá. Para mí es un honor presidir esta sociedad y además poder compartir con ustedes este tema que para mí al menos es tan apasionante. Y sobre este tema no tengo ni reporto conflictos de interés. Y la primera pregunta es una pregunta que probablemente todos nos hemos hecho, ¿no es cierto? Dos enfermedades tan comunes, tan prevalentes, la endometriosis por un lado afecta, no sé, a una de cada 8 mujeres, una de cada 6 mujeres y la infertilidad también. ¿Qué tienen en común? Son causa y son consecuencia y la verdad es que a pesar de que no se ha logrado establecer una causalidad, existe una clara asociación entre ambas, pero no necesariamente hay una causalidad entre una y otra. ¿Qué cosas las vinculan? Sabemos, ¿no es cierto?, que hay un factor anatómico propio, la distorsión, ¿no es cierto?, de la anatomía pélvica de las mujeres con endometriosis, obviamente que genera un trastorno reproductivo por todos conocido, especialmente por los cirujanos ginecológicos que tienen que luchar contra ella, ¿no es cierto?, para tratar de remediar esta alteración anatómica. Pero además de eso hay otros factores que también influyen y probablemente en igual magnitud. Por un lado, en el ovario sabemos que hay una reducción de la reserva ovárica producto del endometrioma en sí o producto de la cirugía que puede generar un daño sobre la respuesta folicular. Y sabemos también, y como vamos a ver más adelante, hay una menor respuesta a la estimulación ovárica. Pero no solamente en el ovario hay una afección, sino que también en el útero y en el endometrio sabemos que hay alteraciones a nivel de los factores esteroidogénicos, de la aromatasa, modificaciones de la producción de estrógeno que pueden afectar la implantación endometrial. También sabemos que hay un efecto en la cavidad peritoneal, más allá de las alteraciones anatómicas, producto de la proliferación de macrófagos, disfunciones de los fagocitos, liberación de factores inflamatorios y angiogénicos, pero también, y tal vez menos conocidos o menos relevados por nosotros, las mujeres con endometriosis tienen menos exposición al embarazo, producto de la dispareunia, producto de la asociación y el uso de anticonceptivos para el manejo de los síntomas y también la coexistencia de patologías como pólipos, miomas y adenomiosis que también afecta la fertilidad en forma indirecta producto de la presencia de los mismos. Y esta es una pregunta, ¿no es cierto?, un poco grande que hay de nuevo, y lo que yo les voy a contar es un poco lo que trabajamos con las guías clínicas, que yo tuve la suerte o la fortuna de ser uno de los coeditores, y esto está resumido en la versión corta, ¿no es cierto?, en nuestra revista de la Sociedad Chilena, en donde pueden, ¿no es cierto?, ustedes descargarla y extraer las partes más importantes. Y creo que uno de los elementos que hay que relevar y que está impreso o está patente en la orientación técnica es que toda paciente con infertilidad o con deseos reproductivos y con endometriosis debe ser evaluada en una unidad de medicina reproductiva o en un centro de excelencia por endometriosis. Está en la orientación técnica y por lo tanto debiésemos respetar esta normativa en términos generales y particulares para esta enfermedad. Y con respecto a las novedades, traté de diferenciarlo en las novedades que tenemos en el diagnóstico, en los tratamientos y vamos a diferenciarlo de esta manera. En los diagnósticos esto no es nuevo, sabemos que hay un delay importante en cuanto a que aparecen los síntomas hasta que se diagnostica la enfermedad. Resulta un poco paradojal cómo una enfermedad tan prevalente, tan frecuente y que genera tanta discapacidad tiene un delay que puede ser de 8 a 10 años en países desarrollados y subdesarrollados. Y el problema que tiene esta enfermedad particular es que tiene síntomas que son inespecíficos, o sea, el dolor, además de que es menoscabado por los operadores de salud y por los pacientes, tiende a generar un overlap con otras patologías como la adenomiosis, como los miomas y por lo tanto puede ser difícil diagnosticar producto de los síntomas. No tiene un marcador específico como por ejemplo lo tienen las enfermedades infectocontagiosas, no hay una serología que nos permita identificar hasta ahora la presencia de la enfermedad. Y más importante aún, hay falta de conciencia de la enfermedad, producto de los operadores de salud, como les decía, pero también de los pacientes, en conjunto con una normalización de los síntomas, y todo esto confluye en la dificultad en el diagnóstico de la patología. Y en cuanto a las novedades, ¿no es cierto?, probablemente todos nosotros en la Escuela de Medicina nos señalaron y nos dijeron que la endometriosis se diagnosticaba con una laparoscopía. De hecho, estuve en una reunión hace poco en el Ministerio hablando de algunos temas y ellos ponían dentro de las canastas que eventualmente quieren ellos hacer una canasta de laparoscopía diagnóstica, para que vean en el fondo lo difícil que ha sido transmitir este concepto que
probablemente hace 10 años viene instaurándose con mucha fuerza, en donde el diagnóstico de la endometriosis dejó de ser quirúrgico, y esa es una gran revolución en cuanto al manejo de las pacientes. Sabemos que la laparoscopía es útil, pero la convergencia de la clínica y los estudios de imágenes mediante la ultrasonografía transvaginal extendida y la resonancia nuclear magnética nos permiten hacer un diagnóstico hoy día sin tener que esa paciente ser operada. ¿Cómo lo hacemos? Para quienes nos gusta la medicina basada en la evidencia, sabemos que hay pruebas de screening y pruebas diagnósticas. La prueba de screening por antonomasia para una paciente con endometriosis es la clínica. Y aquí tenemos que tener el tiempo y la dedicación de preguntar por las famosas 5D, D de dismenorrea, D de dispareunia, D de dolor no cíclico y de disquesis y disuria, pero también el sangrado uterino normal, la infertilidad y el síntoma más frecuente de las pacientes con endometriosis, que es la fatiga crónica, que también es muy subvalorada hoy en día y debemos relevarla en la posición que merece. Estos son los indicadores de sensibilidad y de especificidad que tiene la ultrasonografía transvaginal extendida con el examen físico, y fíjense ustedes cómo alcanza una especificidad, cómo alcanza una especificidad altísima, casi cercana al 100%, o sea, cuando la prueba diagnóstica confirma la enfermedad, el 100% o el 99% de esas pacientes realmente la va a tener, pudiendo prescindir entonces de la herramienta quirúrgica que antes era nuestro gold standard. Y eso es uno de los grandes avances que tiene esta enfermedad hoy en día. El screening de la clínica con el diagnóstico con imágenes permite hacer el diagnóstico de la enfermedad. Esto ha sido avalado por las guías de ESHRE, también ha sido avalada por nuestra orientación técnica, y esto le permite a los pacientes no solamente obviarse una cirugía innecesaria, sino que acceder a las terapéuticas sin tener que pasar por este criterio. Por ejemplo, en Europa, para poder acceder a una terapéutica tienes que tener un indicador, y ese indicador quirúrgico ya no está, y los pacientes pueden acceder a las terapéuticas entonces sin este paso. Entonces hacemos el diagnóstico y podemos tratar la enfermedad sin operar la cirugía. ¿Cuándo operamos? Cuando hay falla del tratamiento médico, y en este caso la cirugía laparoscópica tiene un rol. Incluso las pacientes que le hacemos un triage con screening clínico y con imágenes y es negativo, podemos hacer, si es que es altamente correlativo los síntomas con la enfermedad, aunque no tengamos una prueba diagnóstica, podemos hacer una prueba terapéutica con tratamientos médicos que sabemos que son muy efectivos para los pacientes. ¿Qué hay de nuevo? La resonancia nuclear magnética con elastografía es una herramienta que se está utilizando cada vez con más fuerza y permite una sensibilidad más alta y una especificidad también más alta. Y hoy día tenemos test salivales que mediante herramientas moleculares establecen una altísima correlación con la enfermedad mediante un hisopado bucal de las pacientes, alcanzando sensibilidades cercanas al 100% y especificidades también cercanas al 100%, y probablemente estas herramientas que han sido publicadas, como ustedes pueden ver en el primer orden de revistas científicas, van a generar también un cambio en cómo nosotros diagnosticamos esta enfermedad con una mejor precisión, acortándose delay en el diagnóstico que ya sabemos que es de 10 años. De esta manera, entonces, esta correlación que hay entre la sospecha de endometriosis y la cirugía, que todos nosotros aprendimos en la Escuela de Medicina, ha ido cambiando, y sabemos que la utilización de la clínica con imágenes permiten a esta paciente que tiene una sospecha de endometriosis migre hacia un diagnóstico de endometriosis, y según los síntomas, que pueden ser dolor o infertilidad, ahora ofrecerle un abanico terapéutico que va más allá de la cirugía, en la cual está el tratamiento médico, las técnicas de reproducción asistida y el tratamiento quirúrgico. Del tratamiento médico no voy a hablar porque el doctor Villarroel va a hablar más adelante de ello, y además que en el ámbito de la medicina reproductiva sabemos que no tiene un rol en las pacientes que desean embarazar. ¿Qué hay de nuevo o qué hay de novedoso en los tratamientos reproductivos? También cuando nosotros estábamos entrenándonos no hace tanto tiempo atrás, veíamos a una paciente con endometriosis y le decíamos, bueno, tú vas a ser infértil, en realidad hazte un in vitro, haz algo porque en realidad no vas a poder embarazar. Y hay algo de cierto en eso, pero hay algo que también no es cierto. Y este es un estudio, como muchos otros, por ejemplo, una corte prospectiva de pacientes que no tenían infertilidad y no tenían algún elemento más allá de la endometriosis que nos hacía presuponer que esa paciente podía ser infértil, y las vieron a los 6 meses. Y estas 244 pacientes con endometriosis ovárica, a los 6 meses, un 47% había embarazado si no tenía endometriosis profunda, un 41% de pacientes con endometriosis profunda sin cirugía, pero que no eran infértiles, lograban embarazar,
que es menos que una paciente teóricamente sana, que es el 74%, pero aún así es importante transmitirle a nuestros pacientes que tienen endometriosis y que no son infértiles que la exposición al embarazo les va a permitir un resultado reproductivo que puede ser equivalente, por ejemplo, a un tratamiento de fertilización in vitro. ¿Qué pasa ahora en la paciente que es infértil y que acude a nuestra consulta? ¿Es distinto a una paciente que no tiene endometriosis? Y la respuesta es sí, pero no. Sí, porque esa paciente en términos generales va a tener una menor cantidad de ovocitos recuperados. Sabemos que la respuesta de esa paciente va a ser un poco menos robusta, va a necesitar una dosis un poco más alta de inducción de ovulación, pero el número de ovocitos fertilizados y la tasa de embarazo, aborto y nacidos vivos no va a cambiar en estos dos grupos de pacientes. En puntos negros, pacientes menores de 35 años, en puntos blancos, las pacientes mayores de 40 años, en ninguno de los dos casos es significativo. ¿Y qué le tenemos que decir a los pacientes? Esto es data de SART Online, ¿no es cierto? Ya que está tan de moda, ¿no es cierto?, el uso de mega bases científicas para poder aconsejar a nuestros pacientes. Vemos cómo la tasa de embarazo es relativamente aceptable. En pacientes de 28 años sería un 37% de embarazo con el primer ciclo, hasta un 77% con 3 ciclos. Y luego, si es que la paciente tiene 37 años, sabemos que va a ir bajando. Y esto también puede ser una parte de nuestra consejería, aconsejarle a esa paciente que mientras antes haga su tratamiento, mayor va a ser su posibilidad de concebir. Esta es una pregunta antigua, pero que vale la pena traer a colación. ¿Afectan los endometriomas las técnicas de reproducción asistida? Este estudio García Velasco, que se publicó, ¿no es cierto?, a principios de este milenio, nos arrojó esta respuesta que probablemente todos ustedes conocen, que una paciente que tiene un endometrioma que se va a someter a una técnica de reproducción asistida, operar o no operar, no le ofrece una ventaja si se va a hacer una fertilización in vitro. ¿Cuáles son los contras? Hay algunos. Sabemos que los pacientes que tienen un endometrioma tienen ciertas complicaciones si no son operadas. Hay riesgo de ruptura uterina, aunque no hay series grandes que reportan estos casos. Sabemos que es una potencial complicación. Las pacientes embarazadas pueden tener una lesión intestinal y un desgarro de la lesión y una complicación. No obstante, estas complicaciones son aisladas, son escasas y no son tan frecuentes. Siempre tenemos el caso aquel de una paciente que ahora tiene un endometrioma grande, ¿no es cierto? Y sabemos que ESHRE Guideline, ACRM, el AGL señalan que si tenemos un endometrioma que mide más de 4 o 6 centímetros, esa paciente debiese ir a una cirugía. Como vamos a ver más adelante, sabemos que la cirugía puede tener un impacto sobre la reserva ovárica y hoy día tenemos herramientas que probablemente todos están utilizando, pero debiésemos hacerlo con mayor frecuencia, en la cual mediante un abordaje transvaginal la paciente puede aspirarse ese endometrioma, ahí está corriendo el video, puede aspirarse ese endometrioma, generar una escleroterapia con etanol y mediante esa herramienta reducir el tamaño del endometrioma y lograr que esa paciente pueda ir a una técnica de reproducción asistida sin que necesariamente tenga que ser operado, ¿vale? Ahí estamos haciendo la aspiración del endometrioma, es un endometrioma grande, medía 8 centímetros. A veces un poco engorroso, hay que utilizar una aguja que tenga un lumen adecuado para poder generar la aspiración. Se aspira, se lava, se aspira y se lava hasta que el fluido obtenido es transparente y posteriormente se genera la escleroterapia con etanol que puede dejarse por 5 minutos hasta que aspiramos el otro endometrioma si está ahí y después aspiramos el etanol y eso en muchos casos logra remediar la presencia del endometrioma y esa paciente puede hacerse un tratamiento de reproducción sin generar un impacto sobre la reserva ovárica. ¿Qué hay sobre el rol de baja complejidad? Tenemos algunos pacientes que tienen endometriosis peritoneal, endometriosis ovárica y que nosotros queremos ofrecerle baja complejidad. ¿Es una buena idea? Sí, puede ser una buena idea, pero sabemos que las tasas de embarazo son limitadas y hoy día hay evidencia basada en evidencia tipo 1 que en este grupo de pacientes, como ustedes pueden ver en la tabla, en la última línea, con inseminación intrauterina aumenta significativamente el riesgo de recurrencia de la enfermedad en esas pacientes y por lo tanto la utilización de la baja complejidad de los pacientes con endometriosis con o sin cirugía hoy día está un poco menos aconsejada que lo que estaba antes. ¿Qué hay de novedad en los aspectos quirúrgicos? Ya hablamos sobre este paradigma que está roto en cuanto a la asociación de la sospecha con endometriosis y cirugía.
Y sabemos que la cirugía es una excelente herramienta, pero es el escalón más alto en un proceso concatenado en donde las pacientes tienen que tener una evaluación, una consejería, un manejo multidisciplinario y finalmente está la cirugía. ¿La cirugía sirve? Sí sirve y tiene indicaciones que son precisas y que están establecidas en la orientación técnica, están ahí señaladas, es una excelente herramienta, pero tiene que ser como buena herramienta bien utilizada. ¿Y qué es lo que genera la cirugía sobre la fertilidad? Aquí tenemos de nuevo matices, ¿no es cierto? No es blanco ni es negro. Y cuando le tratamos de explicar a los pacientes no es tan fácil de explicar, porque por un lado tenemos que las pacientes que tienen endometriosis y que van a una cirugía mejoran su desempeño reproductivo y eso también está avalado por evidencia tipo 1. Las pacientes con endometriosis superficial tienen un 90% más de embarazo que aquellas que no se operan. Las pacientes con endometriosis ovárica, un 420% más posibilidades de embarazo, y con la endometriosis profunda, un odds ratio de 1.5, o sea, un 50% más probabilidades de embarazar que si no son operadas. No obstante, sabemos que la cirugía de la endometriosis genera un daño sobre la reserva ovárica, particularmente cuando evaluamos el outcome de hormona antimuleriana y vemos el forest plot arriba, como el intervalo de confianza escapa sobre el 1, por lo tanto logra disminuir o tiene un impacto disminuyendo la reserva ovárica de estas pacientes en la medición de la hormona antimuleriana. No así en el conteo de folículos antrales, en donde teóricamente al menos la ablación no generaría una disminución de la reserva ovárica en la medición del conteo de folículos antrales en este grupo de pacientes. Más aún, sabemos que cuando la endometriosis es bilateral, hay un riesgo de insuficiencia ovárica de estas pacientes que puede estar en torno al 5 y hasta el 36% de las pacientes, y por lo tanto tenemos que ser muy juiciosos cuando vamos a operar a una paciente que tiene una endometriosis ovárica, particularmente cuando es bilateral, porque esa paciente va a tener un daño sobre su reserva ovárica, pero también puede quedar incluso menopáusica en forma anticipada. ¿Qué hacemos entonces? Como siempre, matices, y esto es lo que está establecido en la orientación técnica, en donde se señaló que, de acuerdo a distintos parámetros, los que están señalados acá, el estadio de la enfermedad, la edad de la paciente, la reserva ovárica, el factor masculino y otros factores, podemos tamizarla a cirugía o técnicas de reproducción asistida. No se trata de hacer A o B, sino que cómo podemos ir pormenorizando y haciendo un tratamiento personalizado para nuestros pacientes. Cada una de estas indicaciones va a ser una buena herramienta, pero en forma juiciosa. En este caso, las pacientes más jóvenes y con estadios más menores de la enfermedad, cuando la reserva ovárica es normal y cuando el factor masculino es normal, en estos casos la cirugía es una muy buena herramienta, permitiendo la curación de la enfermedad por lo pronto. No así las técnicas de reproducción asistida, que no curan la enfermedad, pero sabemos que tienen un mejor desempeño en pacientes que tienen más edad, cuando hay una reserva ovárica que puede estar disminuida, cuando se acompaña de factores masculinos o cuando esa paciente, por ejemplo, ya fue operada, o como muchas pacientes que vemos hoy en día que no tienen síntomas, en donde la cirugía en realidad no le va a aportar un gran outcome positivo a esa paciente. Y en este contexto, la medicina personalizada tiene como fin último centrar a nuestro paciente en el centro de nuestro quehacer, y en las pacientes con endometriosis convergen especialistas en infertilidad, enfermeras, matronas, cirujanos, radiólogos, urólogos, ultrasonografistas, kinesiólogos, coloproctólogos, salud mental y hoy día medicinas complementarias como la medicina china, siendo muy valoradas para el resultado de nuestras pacientes. No obstante, no tenemos que olvidar, en un marco exterior, pero no menos importante, los políticos y las autoridades de salud generando políticas públicas robustas para nuestros pacientes, la opinión pública dando a conocer los síntomas de la enfermedad, que es una enfermedad que se puede diagnosticar y que se puede tratar, aunque hoy día no se puede curar, y en este aspecto la comunidad científica, la empresa y las industrias tenemos y tienen un rol preponderante para una mejor calidad de vida a una enfermedad masiva como la endometriosis. Y traigo para ir terminando como cita unas directrices que nos da la Organización Mundial de la Salud, que dice: el abordaje de la endometriosis debiese empoderar a quienes la padecen, respaldando su derecho humano al más alto estándar de salud sexual y reproductivo, calidad de vida y bienestar en general. Y en este contexto, un reconocimiento temprano,
Una derivación precoz, un tratamiento oportuno y el apoyo físico y emocional de las pacientes es fundamental para el mejor cuidado de las mismas. No tenemos que olvidar que nuestro objetivo es tratar a la paciente y no solamente las lesiones de la endometriosis, siempre preguntando por los objetivos de la persona, adaptando los planes de tratamiento en consecuencia a las necesidades de la paciente. Y de esta manera, en esta diapositiva que aparece una sola mujer y era como tratábamos antes a las pacientes con endometriosis, hay un sinfín de distintas realidades, un sinfín de distintos intereses y nosotros somos los llamados a tratar de responder cada una de estas inquietudes. Muchas gracias.